señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Eduardo Encalada. Señora Presidenta, compañeras y compañeros de la Asamblea, este tema que nos ocupa es un tema de interés económico para el Estado y la nación ecuatoriana. Es decir, los convenios de cooperación sirven para beneficiarse mutuamente. Si un convenio, un acuerdo, sirve a una sola de las partes, ya no es un convenio de cooperación mutua, porque está beneficiándose una parte y no está beneficiándose la otra. Es muy sencillo. Hay un informe que en los últimos años estos países, algunos entre ellos Suecia, ha invertido $1 millón. Y querríamos saber la balanza de pagos entre Ecuador y Suecia. ¿Cuánto les compramos y ellos cuánto nos cobran? Indudablemente que hay una diferencia tremenda. Los tratados, señora Presidente, quiere decir que debemos respetar a la nación, debemos respetar las economías. El general Moncayo se refirió y dijo: estos tratados fueron hechos en años anteriores, cuando en el mundo se aplicaba el neoliberalismo de la forma más radical. Indudablemente que con esos conceptos los países en vías de desarrollo no tenían la posibilidad de tener ventajas en este tipo de convenios. Y tenemos que analizar, señora Presidenta, hoy el mundo tiene una crisis global. La potencia número uno, los Estados Unidos, que entre paréntesis va a dejar de ser potencia o dejó de ser la potencia número uno, tiene una deuda externa de $14.2 trillones. Quiere decir 14 millones de millones. Es una deuda impagable de los Estados Unidos. Y es una deuda que ha llevado desesperación a los ciudadanos norteamericanos y a todos los latinos, a nuestros compatriotas que en su época pudieron sí tener trabajo. Hoy los ecuatorianos, los latinos, no tienen ninguna posibilidad de trabajo en los Estados Unidos. La mayoría de las fábricas de los Estados Unidos están trasladándose a otros países, especialmente a China, porque allí tienen la mano de obra mucho más barata. Ese problema, señora Presidenta, indudablemente que nos trae a esta parte del mundo, nos trae a Latinoamérica, nos trae a Ecuador. Por eso, yo creo que tenemos que unirnos. Creo, señora Presidenta, que el Ecuador no puede negociar solo con potencias económicas. Tenemos que reunirnos y negociar en beneficio de todo el continente suramericano. Nosotros somos los dueños del agua. El agua es lo más importante para mañana en el mundo. Nosotros tenemos reservas petroleras en América del Sur para 150 años más. Tenemos reservas gasíferas impresionantes. Pero lo más importante, tenemos terrenos agrícolas en cantidades gigantescas para tener alimentación nosotros y poder exportar al mundo. Pero todo esto, señora Presidenta, tiene que ser a través de un diálogo, de una negociación, de acuerdos justos, porque no aspiramos a que nadie nos regale $1. En la historia de nuestro país, nadie nos ha regalado un centavo.
tenemos que poner nuestras cartas sobre la mesa y producir a nuestro país de acuerdo a nuestra riqueza. El problema que yo manifestaba hace un instante de los Estados Unidos, eso va a llevar a un retorno masivo de nuestros compatriotas. ¿En dónde pueden trabajar? Las condiciones económicas del mundo son difíciles. No pueden ya irse a Europa, a donde regularmente iban, a Italia, a España y otros países. Al oriente no pueden ir porque la mano de obra allí es demasiadamente baja. Tienen que regresar a nuestras tierras y aquí sí tiene que haber un proyecto de inversión nacional e inversión extranjera. Por eso se ve muy bien que nuestro canciller y una delegación importante de funcionarios del gobierno ecuatoriano hoy están visitando países petroleros, países que tienen recursos económicos para invertir en cualquier parte del mundo, en donde por supuesto los convenios se hagan abiertamente y con toda realidad. Ojalá ese periplo que está realizando el economista Patiño con un grupo de asesores sea beneficiado el país a través de convenios de cooperación internacional, pero respetándonos y respetándoles a ellos. Yo creo, señora Presidenta, aquí en el Ecuador tenemos una historia larga, una historia triste. A través de estos convenios de cooperación, entre comillas, siempre han habido cláusulas que se han puesto en desventaja del pueblo ecuatoriano, de nuestra nación. En estos días podemos observar que un reclamo que hace el pueblo oriental, las comunidades del oriente ecuatoriano, a la Shell y a la Texaco, estamos siendo víctimas en el área jurídica. Un juez de los Estados Unidos apeló la sentencia dada por un juez y por un juzgado ecuatoriano. Ese es un pedido justo, es una compensación justa que la Texaco y la Chevron tienen que darle al Ecuador, tienen que darle a los campesinos y a los hombres que fueron afectados por el derrame petrolero que no pudieron controlar a su debido tiempo. Ese es el ejemplo de estos tratados que no son equilibrados, siempre sacan beneficio la parte externa. Hoy estamos planteando que el Estado ecuatoriano debe dar por terminado el convenio con Suecia porque se declara la inconstitucionalidad en los artículos 8 y 9 del acuerdo entre el gobierno del Reino de Suecia y el gobierno de la República del Ecuador. Es decir, es ilegal, señora Presidenta. El artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 7, al contener cláusulas contrarias a la Constitución, como la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos relativos a dicho convenio, desconociendo la jurisdicción ecuatoriana, estamos aplicando un no a la soberanía ecuatoriana. Nosotros pedimos, señora Presidenta, que hoy se vote a favor de eliminar este convenio en vista de ser ilegal e inconstitucional. Muchas gracias.